He dedicado toda mi vida a sacrificarme y a dar amor, pero al final, las personas en las que más confiaba, mi hijo Mike y su mujer Karen, solo me han utilizado por lo que podía darles. Mientras me enfrentó al final de mi vida, no puedo evitar pensar que les dejé quitarme todo. Pero ya no más. Es hora de que el mundo vea lo que pasa cuando se lleva a alguien al límite. Quédate conmigo para escuchar mi historia. Suscríbanse y cuéntenme desde dónde nos ven en los comentarios. Ahora estoy aquí sentado, con mi cuerpo traicionándome cada día más. A mis 80 años, el cáncer se ha llevado lo poco que me quedaba. Los médicos dicen que me queda un año, quizá menos. Respirar se me hace cada vez más difícil, y siento cómo el paso del tiempo me oprime. Sin embargo, no es la enfermedad lo que más me pesa en el corazón. Lo que más peso tiene en mi corazón es darme cuenta de que todo por lo que he trabajado, todo lo que he sacrificado, se está desvaneciendo en manos de personas que nunca se han preocupado por mí. Mike, mi único hijo, es la causa principal de mi dolor. Lo crié solo después de que su padre muriera cuando Mike era solo un niño. Hice todo lo posible para darle la vida que creía que se merecía. Trabajé en 2 empleos, pasé noches en vela preocupándome por su futuro y me aseguré de que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando su padre murió, asumí los 2 roles, el de madre y el de padre. Él era mi mundo, o al menos eso creía. Pero ahora, al final de mi vida, veo lo que debería haber visto desde el principio. Mike no me veía en absoluto. Nunca lo hizo. Durante años le entregué el control de mis finanzas confiando en que él me cuidaría en mi vejez. Todas mis propiedades, aquellas por las que trabajé tan duro, están a su nombre. Él es el abogado de la familia. O, al menos, así es como yo lo llamaba. Pensaba que así eran las cosas. Así funcionaba el sistema. Los padres daban y los hijos recibían. Pero me equivoqué. Mike cuida de mí. Me utiliza. Vivo en una casa modesta que solía estar llena de vida y risas. Pero ahora solo estoy yo, luchando contra el dolor y el vacío de saber que las mismas personas a las que lo di todo me han dado la espalda. Lo noto en cómo me tratan. Solo aparecen cuando quieren algo. Una firma aquí, un cheque allá. Hace unas semanas, Mike me pidió que firmara algo, pero no supe qué era. Sus ojos se desviaron cuando se lo pregunté. Ahora lo sé. Karen, su mujer, no es mejor. Sonríe dulcemente cuando nos visita, pero detrás de esa sonrisa hay algo frío. Ha sido una maestra en fingir, en interpretar el papel de la nuera cariñosa. Pero ahora lo veo. Ella y él son iguales. Ambos me están utilizando y yo lo he permitido durante demasiado tiempo. Siempre pensé que, cuando llegara a este punto en el que ya no pudiera valerme por mí misma, el amor de mi familia me ayudaría a seguir adelante. Pensaba que Mike estaría ahí para cuidar de mí, como yo cuidé de él en su día. Pero ahora veo la verdad. Solo les importa lo que puedo darles. Y, cuando me haya ido, se quedarán con todo lo que tengo. Ya no me queda nada que dar. Solo me queda el tiempo que me queda. Y ahora, con el tiempo agotándose, me doy cuenta de que he estado viviendo en un sueño. Un sueño que construí para ellos, no para mí. Pero ya estoy harta de ser una víctima. Les he dejado quitarme todo durante demasiado tiempo. Es hora de tomar el control de mi destino. Aunque sea lo último que haga. Pienso en cómo pasé el último día de la madre. Se suponía que iba a ser un día de celebración, pero Mike y Karen no vinieron. Pasé 3 días cocinando y preparándolo todo, y ni siquiera aparecieron. Cuando intenté llamar a Mike, me ignoró. Karen me envió un mensaje frío diciendo que estaban muy ocupados y publicó fotos de un complejo turístico con el hashtag Tu familia perfecta. El dolor fue intenso, pero ya no me sorprendió.
Siempre me han tratado así. Estoy segura de que cuentan con que muera en silencio, sin oponer resistencia. Quieren mis bienes, mi casa, todo por lo que he trabajado. Creen que pueden esperar a que me muera, pero no saben lo que les espera. Se lo demostraré. No conseguirán lo que creen. No voy a morir en silencio, no mientras siga respirando. Este es el fin de mi sueño, pero también el principio de algo más. Algo que nunca verán venir. El aire de la cocina olía a pollo asado, panecillos recién horneados y a los pasteles que se enfriaban en la encimera. Había pasado 3 días enteros preparando la comida para Mike y Karen. Quería que fuera perfecta, como siempre. El Día de la Madre se suponía que iba a ser especial, un día para estar juntos. Después de todo lo que había hecho por ellos, pensé que tal vez, solo tal vez, mostrarían algo de agradecimiento. Había estado esperando todo el día para esto. No era la primera vez que cocinaba para ellos, pero este año algo dentro de mí me decía que sería diferente. Mike y Karen habían estado distantes últimamente, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Pero tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Siempre venían a casa el Día de la Madre, trayendo flores y dándome las gracias, aunque a veces pareciera forzado, pero siempre había sido una tradición. La mesa. Estaba puesta, las velas encendidas, todo en su sitio. Imaginaba cómo sería sentarme frente a ellos, escuchar sus risas y sentir su calor. Pero, a medida que pasaban las horas y el sol comenzaba a ponerse, el silencio era casi ensordecedor. No hubo llamadas ni golpes en la puerta. Primero llamé a Mike, con las manos temblorosas al coger el teléfono. Sonó una vez, 2, y luego, para mi sorpresa, pasó directamente al buzón de voz. Esperé con el corazón encogido con cada segundo que pasaba. Number. Hola mamá. Lo siento, llegamos tarde. Number. Llegaré en un rato. Solo silencio. No recibí respuesta. Lo intenté una y otra vez. Debí de haber marcado ese número 10 veces, pero seguía sin haber respuesta. Ignoraban mis llamadas. Entonces probé con Karen. Al menos ella podría decirme qué estaba pasando. Tal vez podría ofrecer alguna excusa. Pero lo único que obtuve fue un mensaje breve y seco. Estamos en un resort. Estamos demasiado ocupados para ir. Parecía una familia perfecta. Se me revuelve el estómago solo de pensarlo. Una familia perfecta. Casi me ahogo con la ironía del asunto. Estaban fuera divirtiéndose, publicando fotos sonrientes y despreocupadas suyas, sin pensar en absoluto en la mujer que se había pasado la vida criando a su hijo, y cuidando de los dos. Estaban ahí fuera viviendo su mejor vida, mientras yo estaba aquí sentada, en la casa que tanto me había costado construir, cenando sola. La comida que había preparado parecía una broma cruel. La comida, ahora fría y sin tocar, estaba en la mesa como un recordatorio de lo poco que les importaba. Dejé el teléfono, con los dedos entumecidos. El silencio de la casa se me hacía insoportable y el peso de la realidad me golpeó con más fuerza que nunca. Era evidente que Mike y Karen no tenían intención de venir. Probablemente, ni hoy ni nunca. Debería haberlo sabido. La forma en que Mike se había ido alejando durante meses. La forma en que Karen apenas se molestaba en mirarme a los ojos cuando venía de visita. No les importaba. Nunca les importó. Ya no importaba para ellos. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo. Aunque intenté contenerme, no quería llorar por ellos. No quería que vieran lo mucho que me dolía su indiferencia. Pero me dolía y me escocía. Miré la comida intacta que tenía delante y solté una risa amarga. ¿Qué había esperado? Un milagro del día de la... Pero la verdad es que yo les había dado tanto.
y a cambio recibía ingratitud y falta de respeto. Me sentía tonta. Había pasado días preparando esta comida, poniendo todo mi corazón en ella, pensando que por fin me mostrarían el amor que tanto ansiaba. Y, sin embargo, estaban en algún lugar haciéndose la familia perfecta, fingiendo ser felices. El dolor se convirtió rápidamente en ira. No iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a permitir que me ignoraran, que siguieran quitándome cosas, manipulándome y utilizándome. Ya no. Se acabó la farsa. Se acabó el silencio. Me levanté de la mesa, y al hacerlo, la silla rozó el suelo. Mientras miraba los platos vacíos, hice una promesa. Esa sería la última vez que me trataran así. A partir de ahora, sería yo quien tomaría el control. Iban a ser desechados. Ese fue mi punto de inflexión. El momento en que me di cuenta de que no valían ni un gramo de mi energía, de que nunca me respetarían si seguía permitiendo que me trataran así. Me di la vuelta y me alejé de la mesa, dejando atrás la comida fría. La ira crecía en mi interior. Un fuego que llevaba años sin sentir iba a dejar que siguieran con sus vidas quitándome todo lo que tenía. Ya no me quedaba nada que perder, y eso me hacía más peligrosa que nunca. Creían que podían ignorarme, manipularme y utilizarme, pero se equivocaban. Ya estaba harta de ser la buena madre, la buena esposa, la buena persona. A partir de ese momento, yo iba a ser la villana de su historia, la que recuperaría finalmente lo que era mío. Y no me verían venir. La ira que comenzó a aflorar el día de la madre no desapareció. Persistía, incómoda, apretándome la garganta con el sabor amargo de la traición. El desprecio que Mike y Karen me mostraron me destrozó. Durante años les había dado todo como madre y como mujer, y así era como me lo pagaban. Un simple mensaje de texto, un rechazo frío, como si me tiraran a la basura. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando, de dónde venía este dolor. Entonces algo dentro de mí, una fuerza que ignoraba que aún tenía, me empujó a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, buscar la verdad. Lo que descubrí fue como un puñetazo en el estómago. Siempre había confiado en Mike para que se ocupara de mis finanzas. Desde la muerte de mi marido, había confiado en él para que se ocupara de todo. No sabía lo que realmente estaba pasando. No sabía que se estaba aprovechando de mi confianza. Cuando empecé a revisar los papeles viejos, algo llamó mi atención. Se trataba de un conjunto de documentos, registros de propiedades antiguas, formularios legales. Al verlos, todo quedó claro. Mike había vendido 4 de mis propiedades sin mi permiso. Lo peor era que había falsificado mi firma en todos y cada uno de los documentos. Me lo había robado mi propio hijo. Me senté atónita. Me temblaban las manos mientras miraba los papeles que tenía delante. La tinta de esas firmas se burlaba de mí. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había podido confiar en él? La traición me dolía más de lo que jamás hubiera imaginado. Pero la cosa no quedó ahí. Al indagar más, descubrí algo aún peor. Karen, mi nuera, a quien siempre había tratado con amabilidad y acogido en mi casa, también lo sabía. Lo sabía todo. Ella había estado involucrada, ayudando a Mike en todo momento. Se me encogió el corazón, y por un momento, no pude respirar. Las mismas personas a las que había dedicado mi vida, a las que más confiaba, me habían estado utilizando para su propio beneficio, mintiéndome y robándome. El impacto fue asfixiante. Sentí que me ahogaba en su engaño. Las personas a las que había criado, a las que había cuidado, no eran mejores que unos desconocidos que solo me veían como un medio para conseguir sus fines. Había sido muy estúpido. Había pasado mi vida dando,
sacrificándome, amando, y ellos me lo habían quitado todo. Todo lo que había trabajado, todo lo que había construido se me escapaba de las manos y ni siquiera me di cuenta. Pero ahora lo sabía. Ahora la verdad había salido a la luz y no iba a quedarme de brazos cruzados. Esta traición, este último acto de manipulación, era el punto de inflexión. No iba a dejar que se salieran con la suya. Les haría arrepentirse. La ira ya no era solo un sentimiento, era un plan de venganza. Sabía lo que iba a pasar después, pero sí sabía esto. Ellos no tenían ni idea de lo que les esperaba. Esto era solo el principio. Me siento aquí en la oscuridad, con el peso de la verdad sobre mí. Todo el dolor que he sentido a lo largo de los años, todas esas noches sin dormir, todas las decisiones que he sacrificado, las oportunidades que dejé escapar, ahora me golpean con fuerza. Mike y Karen siempre han sido mi mundo. Los traté con amor, con paciencia y con la devoción de alguien que cree en la familia. Pero la verdad que he descubierto es bien distinta. Al ver esas firmas falsificadas, esos papeles que Mike y Karen nunca pensaron que yo encontraría, me sentí como si siempre hubieran sido mi mundo. Los traté con amor, con paciencia y con la devoción de alguien que cree en la familia. Pero la verdad que encontré en mis manos es otra. Miré esas firmas falsificadas, esos papeles que Mike y Karen nunca pensaron que encontraría, y una revelación me golpeó como un rayo. Durante años fui la buena madre, la buena esposa, la buena mujer. ¿Pero por qué? ¿A dónde me llevó eso? ¿Qué gané con ello? La vida me enseñó a ser generosa, a dar sin esperar nada a cambio. Pero ahora, al ver todo lo que me han robado, me pregunto quién soy para ellos. Me ven como una madre, pero no como una persona. Me ven como una fuente de beneficios, una conveniencia manipulable hasta la última gota. Esta noche me he mirado en el espejo y, por primera vez, he visto a la mujer que realmente soy. No a la mujer que siempre intentaba complacerles. No a la mujer que daba, que se sacrificaba. He visto a una mujer cansada, pero también fuerte. Cansada de que me subestimen, cansada de que me vean como alguien débil. El dolor era profundo, sí, pero la ira era liberadora. Después de 50 años siendo la buena, siendo el pilar de todos, ¿qué he obtenido a cambio? Mentiras, traición, falsedad. Pensaban que podían utilizarme hasta el final. Pero ya no soy la misma. Ya no soy la mujer que se callaba, que lo aceptaba todo en nombre del amor. Ahora, la mujer que veo reflejada en ese espejo está cansada de ser una víctima. Está cansada de que la traten como si no tuviera poder. Y lo peor de todo es que finalmente me doy cuenta de que el tiempo que me queda es precioso, pero también es todo lo que necesito para cambiar esta situación. Ya no soy una mujer a su merced. Soy una mujer con un plan, con una fuerza que ni siquiera Mike y Karen pueden comprender. No importa cuánto tiempo me quede. Lo que importa es lo que haga con él. Y sé exactamente lo que voy a hacer. Ya no seré la víctima, seré la villana. Es curioso lo fácil que es engañar a la gente cuando creen que eres débil. Mike y Karen creen que me conocen. Creen que estoy decayendo, que estoy perdiendo la cabeza. Pero lo que no saben es que les he estado engañando. Todo, cada movimiento, cada palabra, cada pequeño gesto. Ya no me ven. Ven a la anciana frágil que les he hecho creer que soy. He pasado las últimas semanas fingiendo que no recuerdo cosas, fingiendo que estoy confundida con mis propias finanzas. Cuando Mike llama, balbuceo como si no pudiera recordar detalles sencillos. Karen me mira con esa sonrisa condescendiente, como si estuviera muy satisfecha de cuidar de mí. No sabe cuánto disfruto con esto. Observo cada uno de sus movimientos.
Observo cómo se pone cuando cree que estoy demasiado despistado para darme cuenta. Cómo me habla más despacio, como si fuera un niño, como si no pudiera entenderla. La mirada de alivio en sus ojos cuando creen que me tienen donde quieren. Es realmente repugnante. Pero no soy tonto. Sigo estando lúcido. Siempre lo he estado. Lo único que ha cambiado es que ahora uso sus propias suposiciones en su contra. Creen que estoy loco. Está bien. Que lo crean. Que crean que soy un blanco fácil. Pero detrás de mi mirada perdida y mis divagaciones confusas, lo observo todo. Veo cada mentira, cada manipulación, cada movimiento que hacen. Mike cree que no me doy cuenta de que me mete cosas en la cuenta, las transacciones sospechosas, los documentos que insiste en que firme cuando está seguro de que estoy demasiado fuera de mí para recordarlo. Karen, por supuesto, es cómplice de todo. Ella ha estado interfiriendo para él, suavizando las cosas y asegurándose de que nadie sospeche nada. Me controla a diario, pero veo cómo se dirige la mirada a la puerta cuando espera a que Mike la recoja, como si no pudiera salir de aquí lo suficientemente rápido. Creen que me tienen calada, creen que solo soy un caparazón de la mujer que solía ser. Pero no podrían estar más equivocados. Estoy perdiendo la cabeza, solo estoy fingiendo. Cada vez que cometo un error a propósito, cada vez que parezco un poco perdida, estoy preparando el escenario. Creen que ellos mueven los hilos, pero no se dan cuenta de que soy yo quien tiene el cuchillo. Soy yo quien tiene el plan. Seguirán subestimándome, pensando que soy inofensiva, y en el momento en que menos se lo esperen, tendré todo lo que necesito para derribarlos pieza a pieza. Siempre se me ha dado bien jugar y ahora lo hago mejor que nunca. Haré que se arrepientan de haberme tomado por débil. La ira que siento ahora no es solo la ira aguda e inmediata. Es fría y calculada. Es un fuego constante que arde bajo la superficie y se hace más fuerte con cada día que pasa. Cada vez que finjo olvidar algo, cada vez que me hago el débil, formo parte de algo más grande. He aprendido a quedarme sentado y observar, a esperar el momento adecuado. No tengo prisa. Ya no. Las piezas están encajando lentamente, pero cuando lo hagan, nada podrá detenerlas. He contratado a detectives privados. No saben lo que estoy haciendo, por supuesto, pero me han sido de gran ayuda. Me han ayudado a investigar los registros financieros de Mike, rastreando cada transacción y cada trato sospechoso. Y con su ayuda he descubierto más de lo que jamás habría descubierto por mi cuenta. Mike no solo me está quitando cosas. Ha estado desviando dinero a cuentas que yo nunca autoricé, comprando propiedades y poniendo activos a su nombre. Todo ello mientras yo me sentaba aquí fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Pero ahora lo sé. Sé exactamente lo que ha estado haciendo. Y lo que es más importante, sé cómo lo ha estado haciendo. Y estoy reuniendo todas las pruebas que puedo. Todos los documentos y todos los detalles que lo derribarán. Pero no solo está implicado Mike. Karen también es culpable. Ella lo ha estado ayudando todo este tiempo, desempeñando el papel de la esposa hermosa que sonríe en mi cara, pero moviendo los hilos entre bastidores. Lo que me enfada es que ella lo sabía todo. Las propiedades que Mike había vendido, el dinero que estaba desviando, ella lo sabía. Luego sale a la luz algo más que me toma completamente por sorpresa. Karen está embarazada de Mike y lo está utilizando como moneda de cambio. Por lo que he averiguado, planea quedarse con todo lo que he conseguido trabajar, incluso antes de que nazca el bebé. Cree que el bebé la unirá a Mike y la hará intocable. Cree, en su forma manipuladora y diluida, que una vez que nazca el bebé, lo tendré todo, la casa, el dinero, el poder.
Es la gota que colma el vaso. Ya puedo sentir cómo crece la rabia dentro de mí. No solo ha formado parte de toda esta farsa, sino que ahora planea quitarme todo de la forma más cruel posible. No solo quiere robarme mis posesiones, sino también mi legado, mi hogar, mi nombre, todo lo que soy. Pero no sabe con quién se está metiendo. Ninguno de los dos lo sabe. Soy más inteligente de lo que creen. Me han subestimado y me aseguraré de que paguen por ese error. Las ruedas están en movimiento y estoy lista para jugar mi última carta. He estado esperando el momento adecuado y, ahora que el embarazo de Karen añade otra capa a su plan, tengo claro que no se trata solo de recuperar lo que es mío, sino de hacerles comprender el alcance total de su traición. Se trata de garantizar que, cuando me vaya, sea cuando sea, mi legado será mío. No de Mike ni de Karen, mío. Ya he empezado a poner en marcha mi plan. Cada movimiento que hago, cada prueba que recopilo, es una pieza del rompecabezas que encaja en su sitio. Creen que tienen el control, pero no es así. Creen que pueden quitarme todo mientras yo me quedo aquí haciendo el tonto. Pero se equivocan. No les daré esa satisfacción. No dejaré que ganen. Ahora solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo hasta que les muestre con quién están lidiando. El movimiento final se acerca y será devastador para ellos. Me aseguraré de ello. Creen que soy débil, pero no lo soy. Creen que me tienen controlado. Que pueden manipularme a su antojo. Y durante un tiempo les he dejado creer eso. De repente, desapareció la mujer fuerte que solía ser. Ahora solo soy la anciana frágil, la madre olvidadiza que apenas puede recordar su propio nombre. Quieren que sea así, así que les dejaré pensar que han salido ganando. Me subestiman. Y eso es exactamente lo que voy a usar en su contra. Las últimas semanas no han sido más que una gran actuación. He estado fingiendo que estoy perdiendo la cabeza, fingiendo que no recuerdo nada. Cuando Mike llama, balbuceo, actuando como si no supiera hacer cosas tan simples. Karen me mira con esa sonrisa complaciente y cariñosa, como si se sintiera muy orgullosa de cuidar de mí. No saben que estoy disfrutando cada segundo. Observo cada uno de sus movimientos. Observo cómo Mike se relaja cuando cree que he ido demasiado lejos como para darme cuenta. Cómo Karen me habla despacio, como si fuera una niña, como si no pudiera entender. La mirada de alivio en sus ojos cuando creen que me tienen donde quieren. Me repugna de verdad. Pero no soy tonto. Siempre he sido inteligente. Siempre he estado alerta. Lo único que ha cambiado es que ahora uso sus propias suposiciones en su contra. Creen que estoy loco. Bien. Que lo crean. Que piensen que soy un blanco fácil. Pero detrás de mi mirada perdida y mis divagaciones confusas, lo estoy observando todo. Cada mentira, cada manipulación, cada movimiento que hacen. Mike cree que no me doy cuenta de que me mete cosas en la cuenta, las transacciones sospechosas, los documentos que insiste en que firme cuando está seguro de que estoy demasiado fuera de mí para recordarlo. Karen, por supuesto, es cómplice de todo. Ella siempre ha estado de su parte, suavizando las cosas y asegurándose de que nadie sospeche nada. Me controla a diario, pero veo cómo se dirigen sus ojos a la puerta cuando espera a que Mike la recoja, como si no pudiera salir de aquí lo suficientemente rápido. Creen que me tienen calada. Creen que solo soy un caparazón de la mujer que solía ser. Pero no podrían estar más equivocados. Estoy perdiendo la cabeza. Lo estoy fingiendo. Cada vez que cometo un error a propósito, cada vez que actúo como si estuviera un poco perdida, estoy preparando el escenario. Creen que son ellos quienes mueven los hilos, pero no se dan cuenta de que soy yo quien sostiene el cuchillo. Soy yo quien tiene el plan.
Seguirán subestimándome, pensando que soy inofensiva. Y en el momento en que menos lo esperen, tendré todo lo que necesito para acabar con ellos. Pieza a pieza. Siempre se me ha dado bien jugar y ahora lo hago mejor que nunca. Haré que se arrepientan de haberme tomado por débil. Es curioso cómo la gente baja la guardia cuando cree tener el control. Karen, en particular, nunca pensó que yo prestaba atención. Creía que era demasiado débil, que estaba demasiado perdido para darme cuenta de lo que realmente tramaba. Pero me subestimó de la peor manera. Ocurrió una noche, ya tarde. Mike estaba en casa y Karen había ido a ver cómo estaba, con su actuación habitual de fingir ser la nuera cariñosa. Por supuesto, nunca le importó de verdad. Solo estaba interpretando su papel. Pero esa noche estaba demasiado cómoda y tenía demasiadas ganas de hablar. Llevaba semanas esperando este momento. Había estado preparando el escenario, fingiendo ser frágil y olvidar cosas, mientras recogía en silencio cada pedazo de evidencia que pudiera serle útil. Sabía que tarde o temprano cometería un desliz. Y, efectivamente, esa noche lo hizo. Empezó a hablar y yo la dejé. Al principio era solo charla trivial, el tipo de cosas sobre las que la dejaba divagar para que no sospechara nada. Pero luego, a medida que la conversación derivaba, se descuidó. Mencionó que todo sería más fácil cuando te fueras, que ella y Mike tenían un plan, y que fue entonces cuando sucedió. Ella no lo sabía, pero acababa de sellar su propio destino. Me quedé de pie, fingiendo escuchar mientras ella hablaba. La cámara que había escondido en la habitación estaba grabando todo lo que decía. Cada respiración que tomaba, cada pequeño detalle, estaba siendo capturado. Y entonces lo dijo, lo que necesitaba oír. He estado pensando, Karen, susurró. Será mejor para los dos si no lo hace. Quiero decir, ya está muy débil, si podemos acelerar las cosas, nadie se dará cuenta. Cuando esté muerta, Mike lo heredará todo, la casa, el dinero. Tendremos todo lo que necesitamos. Se me heló la sangre mientras lo escuchaba. Mis manos se cerraron en puños y temblaron, sumidas en una mezcla de rabia y satisfacción. Este era el momento que había estado esperando. Esta confesión, este plan traicionero y repugnante suyo era todo lo que necesitaba. Acababa de proporcionarme todo lo necesario para destruirla. En cuanto terminó de hablar, me acerqué con calma, apagué la cámara y le dije. No dije ni una palabra, pero necesitaba hacerlo. La prueba estaba allí, en la grabación, y sería más que suficiente para ponerla a ella y a Mike en su lugar. Creían que me tenían en su poder. Creían que podían manipularme y controlarme. Pero ahora las tornas habían cambiado y yo era quien tenía el poder. Podía sentir el peso del momento, cómo se encajaba la última pieza del rompecabezas. Karen acababa de cavar su propia tumba. No solo se había expuesto, sino que también me había entregado la llave de su destrucción. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Respiré hondo y sentí cómo la calma me invadía. Era el momento. El plan que había estado tramando en secreto durante tanto tiempo por fin estaba en marcha. Ya no era una víctima. Ya no era alguien a quien pudieran pisotear. Tenía las pruebas. Tenía el poder. Y pronto no les quedaría nada. Empecé a preparar mi siguiente movimiento. Era hora de acabar con esto. Era hora de asegurarme de que Mike y Karen pagaran por todo lo que me habían hecho. El golpe final se avecinaba y sería devastador. Karen cree que está ganando. Me ve como una mujer frágil, débil e incapaz de defenderse. Cree que estoy al borde de la muerte, que el final está cerca e inevitable. Lo que no sabe es que, mientras trama mi desaparición, yo estoy más consciente que nunca.
Todo esto es un juego. Y Karen, con su arrogancia y su codicia, ha caído directamente en mi trampa. Cree que tiene el control, que por fin va a conseguir lo que siempre ha querido, mis posesiones, mi legado. Cree que me está acelerando la muerte dándome placebos uno tras otro, pensando que así acelerará mi fin. Pero se equivoca completamente. Cuando empezó a cambiarme la medicación por placebos, supe exactamente lo que estaba haciendo. Ya sospechaba que algo no iba bien con mi salud. Y, cuando noté los cambios, me di cuenta de la verdad. No estaba perdiendo la cabeza ni me estaba debilitando. Solo intentaba hacerme creer que sí. Pero estoy más lúcida que nunca. Cada momento, cada sonrisa falsa que me dedica, cada vez que me mira con esa mirada fría y calculadora, no sabe que la estoy engañando igual que he engañado a Mike y a ella durante todo este tiempo. Dejo que crea que está ganando. Interpreto el papel de la anciana confusa y olvidadiza. Le hago creer que me ha engañado. Sonríe cada vez que parezco demasiado débil para darme cuenta de su manipulación. Pero lo que no sabe es que, mientras cree que me está empujando hacia mi fin, yo estoy haciendo mi jugada. A sus espaldas, transfiero todo lo que ya he preparado. He creado una fundación secreta para guardar todos mis activos. Todo está en su sitio. Todas las propiedades, todo el dinero, todo está asegurado y protegido de sus manos codiciosas. Mike y Karen no recibirán ni un centavo. No solo voy a recuperar el control, sino que me aseguraré de que nunca lo tengan. Nunca heredarán lo que creen que es suyo por derecho. Es un golpe maestro, el movimiento final en un juego que nunca vieron venir. El plan de Karen se está desmoronando. Ella cree que me está acelerando la muerte, pero en realidad me está ayudando a asegurar mi legado. Todavía no lo saben, pero cuando se den cuenta de la verdad, será demasiado tarde. Ya no soy la mujer a la que puedan manipular. Ya no soy una víctima. Yo tengo el control y pronto se enfrentarán a las consecuencias de subestimarme. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa, mientras me preparaba para lo que sabía que sería la última reunión. Había invitado a Mike y a Karen a cenar con el pretexto de hacer las paces y resolver nuestras diferencias. No se imaginaban lo que se les venía encima. Pensaban que iban a sentarse a disfrutar de una buena cena, tal vez ganarme por última vez con sus mentiras y sus sonrisas. Pero, en realidad, yo sabía que sería la última vez que los vería. Puse la mesa con cuidado, como siempre, copas de cristal, cubiertos de plata y la vajilla más fina que tenía. Incluso preparé sus platos favoritos, aquellos que sabía que les encantaban y que fingían apreciar: pollo con patatas y pan recién hecho. Pasé horas preparándolo. Todo estaba perfecto, como si se tratara de una reunión familiar normal. Pero esta vez las sonrisas no serían reales. Cuando llegaron, los recibí con una cálida sonrisa que ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior. Podía sentir cómo la tensión aumentaba a medida que entraban. Los ojos de Karen recorrían la habitación, la expresión de Mike era cautelosa. Pero ambos parecían aliviados de que yo hubiera vuelto a la normalidad, actuando como si nada hubiera pasado, como si fuéramos a fingir que todo estaba bien. Gracias por invitarnos, Marjorie, dijo Mike, sentándose a la mesa con un tono educado, casi forzado. Me senté frente a ellos, estudiándolos con atención, las piezas del rompecabezas ahora firmemente en su lugar, las mentiras, la traición, la manipulación. Todo había conducido a este momento. Ellos no lo sabían, pero esa noche sería su perdición. Comimos en silencio durante un rato. Podía sentir su incomodidad, como si ambos supieran que algo no iba bien,
pero estaban demasiado absortos en sus propios juegos como para darse cuenta de que ya estaban atrapados en el mío. Tras unos minutos, Mike carraspeó. «Mamá, hay unos papeles que necesito que firmes. Es solo un trámite relacionado con la herencia. Has tenido tiempo de echarles un vistazo, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, fingiendo estar confundida, como siempre. «Por supuesto, Mike», respondí con voz suave, como si apenas pudiera seguir la conversación. «Lo siento, es que últimamente estoy un poco despistada». «Lo siento, es que últimamente estoy un poco olvidadiza». Mike, aliviado por mi aparente fragilidad, me entregó los papeles. Karen lo miró y luego me miró a mí, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Mientras cogía los papeles, hice un pequeño gesto con la mano. «Ya sabes», dije, «he estado pensando mucho últimamente». Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara, y los observé de cerca. «Y creo que es hora de que se sepa la verdad». De repente, sin previo aviso, alcancé el mando a distancia que estaba sobre la mesa y pulsé un botón. La televisión se encendió y comenzó a reproducirse un vídeo que había preparado. En la pantalla apareció Karen sentada en mi salón, hablando como si no estuviera allí, revelando todo lo que ella y Mike habían estado haciendo. Su voz resonaba en la habitación mientras hablaba de cómo planeaban deshacerse de mí, cómo me iban a quitar todo una vez que estuviera muerto, y cómo ella iba a acelerar el proceso para asegurarse la herencia. Las palabras les cayeron como un tren de mercancías. Karen se puso pálida al darse cuenta de lo que estaba pasando y miró a Mike, cuya expresión pasó de la confusión al horror. «¿Qué demonios es esto?». Mike tartamudeó mientras se levantaba, pero su voz temblaba. No respondí de inmediato, solo dejé que el vídeo siguiera reproduciéndose, dejándolos tiempo para asimilarlo. Podía ver a Karen retorciéndose en su asiento, pero ya no había salida para ellos. La verdad estaba frente a ellos, era ineludible. Justo cuando el vídeo llegaba a su fin, oí las sirenas fuera. La policía, a la que había llamado en secreto, llegó a mi puerta. La puerta principal se abrió y 2 agentes entraron, escudriñando la habitación con la mirada antes de posarla en Mike y Karen, que fueron arrestados por fraude, robo y conspiración para cometer asesinato. Uno de los agentes anunció con voz firme y autoritaria: «Todo lo que digan puede y será utilizado en su contra en un tribunal». Mike y Karen se quedaron paralizados. El peso de sus actos les cayó encima. Su plan, sus mentiras, su manipulación, todo había conducido a este momento. Me habían subestimado. Y ahora iban a pagar por ello. Mientras los agentes les esposaban y les sacaban de la casa, me quedé sentado viendo cómo se marchaban. Numbers sentía satisfacción ni alegría. Era simplemente el final de algo que tenía que ocurrir. Habían destruido cualquier posibilidad de redención cuando eligieron la codicia en lugar del amor, cuando eligieron la traición en lugar de la confianza. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, me permití un pequeño suspiro de alivio. Se había acabado. No conseguirían nada. No se saldrían con la suya. Me habían vencido. Y, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Me recosté en la silla y sentí que la calma me invadía. Había ganado y nunca volverían a hacerme daño. La habitación parecía más pesada ahora, el aire estaba cargado con la tensión del momento. Mike y Karen se quedaron allí paralizados e incrédulos, asimilando todo el impacto de la verdad que les había caído encima. No se imaginaban lo profundo que habían cavado, lo mucho que los había estado observando, lo minuciosamente que lo había planeado. El vídeo, los documentos, las grabaciones, todo estaba allí,
irrefutable e innegable. Había visto cómo cambiaban sus caras a medida que se desmoronaban sus mentiras. Cada segundo del vídeo confirmaba todo lo que habían intentado ocultar. Su culpa se reflejaba en sus rostros. Y, sin embargo, lo intentaron. Intentaron justificar sus acciones y poner excusas a todo lo que habían hecho. Pero sus palabras no sirvieron de nada. Mamá. Mike tartamudeó con la voz temblorosa. No lo entiendes. No es lo que parece. Solo estábamos intentando. Lo interrumpí con la voz más fría y firme que pude. Intentando robarme todo por lo que he trabajado. Intentando envenenarte y hacer que pareciera un accidente. Intentando borrarme de tu vida para poder heredar mi fortuna. Eso es lo que estabas intentando hacer, Mike. No me insultes fingiendo que no es así. Su rostro palideció y la expresión de Karen cambió a una de pánico absoluto. Ella abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Se quedó sin palabras, el peso de sus acciones la asfixiaba. Me volví hacia los agentes, que habían estado de pie, en segundo plano, esperando el momento adecuado. Agentes, ya saben lo que tienen que hacer, dije simplemente. Sin dudarlo, se acercaron a Mike y a Karen. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en la habitación. Pero ya no era el sonido del miedo. Era el sonido de la justicia. Mike se resistió al agarre del agente, pero fue inútil. Esto no es justo, no pueden hacer esto, gritó. Sin embargo, yo vi el pánico en sus ojos y la comprensión de que ya no había escapatoria. Me aseguraré de que ambos reciban lo que se merecen, respondí. Mi voz denotaba una calma definitiva. Van a pagar por todo lo que me han hecho. Karen, con aspecto absolutamente derrotado, me miró con odio por última vez. Arrepentirás de esto, susurró con voz temblorosa de rabia. Crees que has ganado, pero no es así. No sabes lo que haces. No pude evitar reír con amargura. Oh, Karen, crees que tú eres la víctima aquí, crees que yo soy el equivocado. Me has estado utilizando y manipulando durante años y ahora quieres actuar como si yo te hubiera hecho algo. Los agentes las sacaron de la casa y yo me quedé allí inmóvil por un momento. Se había acabado. Por fin, las dos personas que habían conspirado contra mí durante tanto tiempo se enfrentaban a las consecuencias. Sentí una extraña calma invadirme mientras se desvanecía el sonido de sus pasos. Respiré hondo y me volví hacia los papeles que había sobre la mesa. Firmé los documentos finales con mano firme. La fundación estaba constituida. El testamento estaba reescrito y todos mis bienes, todo por lo que había trabajado en mi vida, irían a parar a las causas que me importaban. Ni a Mike ni a Karen. No tenían derecho a nada de lo que yo tenía. Al firmar el último documento, sentí que me quitaba un peso de encima. La traición y el dolor habían desaparecido. En su lugar, sentía paz. Por fin había recuperado el control de mi vida. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Mi dinero, mi legado, iría a personas que realmente lo necesitaban y lo usarían para el bien, no para saciar su propia codicia. Mike y Karen nunca podrían tocarlo. Y con eso supe que había tomado la decisión acertada. Había asegurado mi legado y me había asegurado de que nunca se beneficiaran de mis sacrificios. Al final, no se trataba del dinero. No se trataba de las propiedades ni de la riqueza. Se trataba de recuperar mi dignidad. Miré a mi alrededor, a ese vacío que había quedado, y me permití una pequeña sonrisa. Yo había ganado y ellos habían perdido. Creían que lo habían conseguido. Creían que podían empujarme al límite y hacerme derrumbar bajo sus manipulaciones. Mike y Karen pensaban que era una mujer frágil y derrotada.
que podían desechar una vez que hubieran conseguido lo que querían. Pero no se dieron cuenta de que yo seguía aquí, en pie, respirando y con fuerzas para luchar. Cuando se marcharon esposados y la policía se los llevó para enfrentarse a las consecuencias de sus actos, sentí una sensación de alivio enorme. Pero no solo era por el hecho de que se hubieran ido. Era por lo que vendría después. Por fin era mía de nuevo la parte de mi vida que durante años había estado en silencio, siendo utilizada. La enfermedad, el cáncer, la dolencia que me había quitado tanto, no me había matado por completo. No iban a conseguirlo. Mike y Karen no habían contado con que yo no iba a morir en su calendario. No iba a permitir que me lo robaran. Tras su detención, me miré fijamente en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la versión derrotada que ellos. La que había pasado años a su sombra interpretando el papel de madre obediente y víctima indefensa. Era fuerte. Era desafiante. Había luchado y había ganado. Me sentía más fuerte que en años. Físicamente seguía siendo frágil. Mi cuerpo había sido devastado por la enfermedad. Pero emocional y mentalmente estaba más viva que nunca. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi poder. Y entonces decidí algo importante. No iba a dejar que me fueran arrebatando hasta que llegara el momento de morir. No iba a permitir que mis últimos días se pasaran en la tristeza por lo que me habían robado. En cambio, viviría el resto de mi vida exactamente como siempre había querido, libre, en paz y en control de mi propio destino. Me tomé el tiempo para visitar los lugares que siempre había soñado ver. Fui al jardín que había deseado cultivar, y que había pospuesto durante años porque estaba demasiado ocupada cuidando de los demás. Pasé días leyendo libros que nunca había tenido tiempo de saborear. Volví a conectar con viejos amigos, aquellos que siempre me habían apoyado, personas que se preocupaban por mí, no por lo que podía darles. Y establecí una nueva rutina, completamente mía. Sentía una calma que nunca antes había experimentado. El futuro ya no me oprimía como antes. En cambio, se sentía como un regalo que quería aprovechar al máximo. Los cimientos estaban puestos. Mis activos estaban en buenas manos, en manos de personas que los usarían para hacer el bien. Mike y Karen nunca lo descubrirían. Y eso era suficiente. Era una pequeña victoria, pero era una victoria al fin y al cabo. Al final, lo que importaba era el dinero y las posesiones. Lo que importaba era que había vivido para los demás durante tanto tiempo, sacrificando mis propios deseos y necesidades por el bien de mi familia. Había estado dispuesta a renunciar a todo por ellos, pero no estaba dispuesta a dejar que me quitaran todo lo que había conseguido. No después de todo lo que habían hecho por mí. Ahora, a medida que pasaban los días, me daba cuenta de que lo más importante que había recuperado era mí misma, mi paz, mi fuerza, mi libertad. Había sido madre, esposa, hija y amiga, pero también había sido una persona digna de respeto y amor. Y, al final, me lo había dado a mí misma. Miré otra vez por la ventana, observando el mundo exterior, y supe que por fin era libre para vivir según mis propios términos, que mi legado permanecería intacto y que mi espíritu también, pese a la crueldad de aquellos que intentaron romperme. Y en la tranquilidad de ese momento, sentada en mi silla, rodeada de la paz que había creado, supe una cosa con certeza: había ganado. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.